Hoy empezamos a ver el tema de ecuaciones fundamentales de la hidrodinámica. Ahora sí ya algo más interesante y en serio. Este tema nos va a tomar, no sé, 6, 7 lecciones, no sé, no me acuerdo bien con el programa cómo lo teníamos, creo que es una cosa así, 6 o 7. Entonces, hoy vamos a tener esta presentación y para ver si introduzco el tema del teorema de transporte y tal vez ustedes puedan estudiar algunas cosas por su cuenta. ¿Ok? ¿Estamos listos? Sí, profe. Ok. Listo, cualquier cosa ahí me van interrumpiendo y me van parando. Yo voy a esta vez va a ser un poco teórico. Vamos a hacer un par de ejercicios para ver si la cosa no se queda tan teórica, pero sí es un temilla que es teórico, ¿verdad? Y van a ver que la parte teórica tiene mucho de matemática y vectores y matrices, pero después ya cuando uno la aplica, hace ciertas suposiciones que hacen que la parte matemática no sea tan densa y tan aburrida. Okay. Entonces vamos a ver. Nada más como repaso de matemática, el que no se acuerda de estas cosas va y las repasa. El operador, el nabla, era simplemente la derivada con respecto a x en y, la derivada con respecto a y en j y la derivada con respecto a z en k. Y eso se le podía aplicar, el operador nabla se le podría aplicar a vectores, pero también a escalares y a vectores más complejos como el tipo de rotaciones. Entonces, el gradiente, recuerden, el gradiente de un escalar simplemente es la derivada, ¿verdad? Con respecto a la función, con respecto a x en la dirección y, con respecto a y en la dirección j, y la derivada parcial de la función con respecto a k. Y esto era lo que le llamábamos el nabla del escalar. Ok, se puede también, se llama campo escalar porque, recuerden, los campos es un vector, pero que, porque tiene dirección x, y, z, pero al final de cuentas es un valor escalar. El gradiente también se puede aplicar a un campo vectorial, ¿verdad? Como por ejemplo a un campo de fuerzas. Esto es un campo Entonces el divergente de una función es la derivada de la función en x con respecto a x, la derivada de la función en y con respecto a y la derivada de la función en z con respecto a z en la dirección k. Y recordar que el producto, este es el producto punto A de dos vectores. El divergente es el nabla por el punto, por la función vectorial, y cuando tenemos un producto cruz, ¿verdad? Como el rotacional, acuérdense un momento, por ejemplo, R cruz F, podríamos encontrar el divergente, simplemente es el producto cruz de las derivadas, la de z con respecto a y menos la de y con respecto a z en y, ¿verdad? Que simplemente es hacer ¿cómo se llama? El determinante el determinante de la función, ¿ok? Derivándolo en x, y, y, z y así la cosa. Entonces hay que recordar eso para poder hacer algunos cálculos, aunque no lo vamos a hacer así. En realidad simplemente es para entender la teoría. Ok, ya con ese repaso les queda claro. Todo lo que vamos a ver de ahora en adelante hasta que se acabe este tema de hidrodinámica tiene que ver con el teorema de transporte de Reynolds, que es una ocurrencia que tuvo Reynolds de cómo hacer para aplicar las mismas ecuaciones que le aplicábamos a las partículas en un medio continuo que no tiene límites. Por ejemplo, el agua de un río, usted no puede analizar todo el agua del río porque es muy largo. Entonces usted lo que tiene que hacer es, bueno, ¿cómo le aplico a esta cosa que son continuas las ecuaciones? Entonces, la cosa está como así. Por ejemplo, en las circunstancias de como aire por los abanicos, o el aire por un automóvil, o el agua por una tubería, o el aire por las alas de un avión, o lo que sea, lo que nos interesa a nosotros es conocer el efecto del aire, el efecto del agua, de los chorros de agua, o lo que sea, que producen, ¿verdad? Las fuerzas esas que producen, y no necesariamente saber qué es lo que le pasa al fluido.
digamos, un chorro de agua pegando en una pared, al final no es tan importante saber a dónde va a ir a caer cada gota, sino qué efecto tiene sobre la pared, cuál es el empuje sobre una pared o cuál es la fuerza de reacción que vamos a tener. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es definir un espacio específico de volumen o un poco de ese volumen de fluido que va a ser independiente de la masa y vamos a ver dentro de ese volumen, que vamos a llamar el volumen de control, vamos a ver qué es lo que pasa ahí adentro y en sus alrededores. Y aunque sea el volumen sea más grande, vamos a hacer como quien dice una pequeña reducción ahí de la cantidad total del sistema, digamos, el agua del mar. No vamos a trabajar con todo el agua del mar, sino que vamos a decir, vamos a agarrar 1 metro por 1 metro por 1 metro y vamos a analizar qué es lo que pasa por ahí adentro. En los límites de lo que a nosotros nos interesa. A la superficie que envuelve el volumen de control, imagínense, todo esto parte de azul se le conoce como la superficie de control. La superficie de control es el área, todo el área alrededor de un volumen, digamos, que vamos a analizar. Entonces, son dos cosas interesantes. Un volumen de control, imagínense en este tubo, hay un volumen de control entre 1 y 2, que en este caso sería el área multiplicada por la distancia entre 1 y 2, ese sería el volumen de control, y además tenemos la superficie de control, que sería 2πr, ¿verdad? Por h. Entonces, esas dos cosas hay que entenderlas, porque lo que nos va a interesar a nosotros es saber qué es lo que está pasando dentro del volumen de control y qué está pasando con lo que está afuera, cuánto entra y cuánto sale. Por eso nos interesan esas dos cosas, el volumen total y nos interesa el área de las paredes por donde atraviesa el fluido. Okay. En una tubería es muy fácil de analizarlo porque si esto es un tubo, el agua viene con una velocidad, digamos aquí en 1, el agua tiene que atravesar toda esta área para poder entrar al volumen de control y el agua que estaba en el volumen de control atraviesa el área 2 para salir del volumen de control. De eso se trata, digamos, el análisis que vamos a hacer. Definir un volumen de control que nos sirva y ver qué pasa dentro del volumen y ver qué pasa con lo que está entrando y con lo que está saliendo. Básicamente eso es, ¿ok? Ahora, hay diferentes volúmenes de control y diferentes sistemas. Por ejemplo, un volumen de control fijo, como por ejemplo la tubería, un pedazo de tubería. Nosotros sabemos que la tubería no se infla ni cambia de diámetro en el tiempo. Un tubo es un tubo. Entonces, le entra agua por un lado y le sale el agua por el otro. Pero podríamos tener volúmenes de control que son de tamaño fijo, pero que estén en movimiento. Imagínense una turbina. Dentro de la turbina del avión, el avión se va moviendo. Y dentro de la turbina del avión, el aire está entrando por la turbina y saliendo por el otro lado de la turbina, ¿verdad? El volumen es fijo, pero se está moviendo porque va pegado al ala del avión. Entonces, podría ser un volumen de control fijo, como una tubería que está ahí, enterrada, o un volumen de control fijo o en movimiento, pero que no se deforma como el agua pasando a través de una turbina. Y también podemos tener volúmenes de control deformables. En este es el caso exagerado de un globo, que si entra fluido, el globo se hace más grande y si sale fluido, el globo se hace más pequeño. Pero también tenemos los casos, digamos, más normales. Por ejemplo, de un tanque con agua. Si al tanque le entra agua, el volumen del tanque aumenta. Aunque el tanque no aumenta el volumen en realidad, el nivel del agua dentro del tanque sí aumenta y entonces al final el volumen con el que estoy trabajando puede ser que aumente o disminuya. Okay, no sé si queda claro esas tres cosas, esos tres tipos de volúmenes. Vamos a hacer un par de ejercicios. De volumen de control fijo no les tengo. En movimiento no les tengo hoy un ejercicio. Tengo que buscarles uno a ver qué. Pero sí les traigo un ejercicio de cada uno de estos dos para hoy. A ver si nos queda claro. Vamos a tratar de partir la clase no como antes que me tiraban una teoría y después veíamos ejercicios. Voy a ir haciendo ejercicios sobre la marcha para que no se aburran ustedes. Ok. ¿De qué se trata este famoso teorema de transporte Reynolds? Bueno, entonces la idea es esta. Las leyes físicas, ¿verdad? Se utilizan siempre por la aproximación de un sistema. Nosotros decimos, bueno, vamos a analizar las fuerzas de choque entre las bolas de billar en una mesa de billar. Entonces el sistema es la mesa de billar y las bolas, ¿verdad?
Pero ¿cómo hacemos eso con un fluido? O sea, el fluido no lo podemos delimitar así tan fácil el sistema. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar ese volumen de control como una aproximación del sistema y vamos a tener que hacer un traslado, que ese es lo que llamamos el teorema de transporte de Reynolds, un traslado de las leyes que aplican dentro del volumen de control, ¿verdad? A través del teorema de transporte de Reynolds para que me represente al sistema. Básicamente es eso. Entonces, no sé, por movimiento de proyectiles, uno decía, bueno, tengo el proyectil y tengo aire y tengo la gravedad y no sé qué, y entonces ya tengo el sistema y puedo analizar el sistema porque tengo todos los elementos para poder analizar el sistema. En cambio, con un fluido no tenemos los elementos para analizar el sistema. Lo que tenemos es la cantidad de fluido. Por ejemplo, aquí, imagínense el ala de avión. Yo sé que dentro del volumen de control hay una cantidad de aire que está entrando, hay una cantidad de aire que está saliendo y tengo adentro una cantidad de aire que está. Ahora, dependiendo de la velocidad con que el aire entra y dependiendo de la velocidad con la que el aire sale, aquí podría ser que esté aumentando la presión, por ejemplo, o que esté disminuyendo la presión dentro del sistema. Entonces, ¿cómo hago para analizar todo eso? Yo podría analizar el volumen de control y por medio de un sistema que vamos a ver ahorita, hacer el traslado de eso lo que está pasando dentro del volumen de control y generalizarlo para el sistema. O sea que el teorema de transporte de Reynolds es lo que nos permite creer que lo que estoy analizando funciona para el sistema, a pesar de que no estoy analizando todo el sistema, sino nada más una porción de volumen de control. No sé si queda claro esto. Ahora van a ver que es muy ingenioso y al final fácilmente uno se convence de que sí funciona. Ok, no oigo respuestas, entonces voy a continuar. ¿De qué se trata el teorema de transporte de Reynolds? Ok, como vamos a analizar el movimiento de un fluido, ¿qué podemos analizar? La cantidad de materia que se está moviendo, podemos analizar la velocidad con que se mueve, la aceleración, la fuerza, la cantidad de movimiento, la rotación, muchas características podemos analizar del fluido. Entonces, si yo analizo un volumen de control, que es lo que yo puedo manejar, yo podría establecer ciertas ecuaciones que funcionen dentro del volumen de control y después decir, bueno, esas ecuaciones me van a servir para todo el sistema. Entonces, ¿cómo hacemos ese traslado, digamos? Vamos a querer analizar ciertas características. Por ejemplo, que quisiéramos analizar la masa, la energía, la cantidad de movimiento, y esos son los que tengo ahí en ese cuadrito. Vamos a definir una cosa que le llamamos la propiedad a analizar. Por ejemplo, si queremos analizar la masa. Entonces, esa N mayúscula va a representar la propiedad que queremos analizar. Y N minúscula, lo que nos va a definir es la propiedad por unidad de masa. Y ahora es como quien dice, si yo tengo todo el fluido y divido la característica entre la cantidad de masa que tengo en el fluido, yo podría decir que cada una de las partículas que forman ese fluido tienen esa cantidad de propiedad. A esta N, la propiedad, le llamamos la propiedad extensiva, porque es una extensión de lo que vamos a analizar. Y la N minúscula la vamos a llamar la propiedad intensiva, que es la intensiva porque es la que vamos a ponerle la atención, ¿verdad? Sobre esta vamos a poner la atención. Y entonces, por ejemplo, cuando yo quiera analizar la masa, si quiero hacer un análisis de conservación de la cantidad de masa, ¿verdad? La masa no se crea ni se destruye a menos de que estemos hablando de la relatividad, pero en este caso no. Entonces, si yo quiero analizar la masa, la propiedad intensiva, o sea, lo que yo voy a analizar es masa por unidad de masa, o sea que voy a analizar la unidad. Eso suena un poco extraño, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces ya yo no tengo que perseguir la masa de todo el sistema, sino que voy a perseguir la unidad. Cuando yo quiera analizar la cantidad de movimiento, ¿verdad? Masa por velocidad, voy a analizar la cantidad de movimiento por unidad de masa. Entonces lo único que voy a ver yo y voy a perseguir dentro de mi análisis va a ser la velocidad. ¿Por qué? Porque si yo persigo la velocidad, al final multiplico esa velocidad por toda la masa y ya obtuve la cantidad de movimiento. No sé si queda claro por qué me sirve analizar
una característica por unidad de masa, porque no me importa de qué tamaño sea el pedazo de volumen de control. Al final simplemente lo que tengo que hacer es hacerlo extensivo a toda la masa que yo tengo dentro del volumen de control. No, no hay peros. ¿Me creen? Ahí vamos procesando, profe. Sí, ok. Porque masa entre masa se hace difícil. La idea está Sí, un poquito abstracta. exacto, pero es que va a ver que es ahora cuando hacemos el análisis va a ser muy fácil analizar uno. Yo voy a perseguir la característica que no es nada, simplemente lo que quiero es analizar la masa. Entonces, ¿qué es la masa? Densidad por volumen, ¿cierto? Entonces, si yo analizo volumen, nada más, ya analicé masa. No sé si me explico. ¿Mm? Ok, si yo quiero analizar la cantidad de movimiento y lo divido dentro de la masa, le quité la masa. Y entonces, si analizo la velocidad, para dónde va el chorro y con qué velocidad, ya también sé cuánta es la cantidad de movimiento que lleva, porque nada más después encuentro la velocidad, la multiplico por la masa total y ya encontré toda su cantidad de movimiento. Lo mismo pasa con la energía. Cuando yo quiero analizar energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, si yo persigo la velocidad y analizo la velocidad y hago ecuaciones con la velocidad, estoy indirectamente haciendo ecuaciones con la energía. Porque lo único que me diferencia un poquito de masa a un montón de masa a la hora de hacer el análisis, ¿verdad? Es la velocidad, porque al final de cuentas, cuando yo termine el análisis, nada más lo multiplico por la masa total. Entonces es más fácil sacar la masa de la ecuación y hacer un análisis de la velocidad o la velocidad al cuadrado, cuando quiera cantidad de movimiento, cuando quiera energía. Y si quiero analizar la masa, ¿qué analizo? La unidad. Y vamos a hacer este es el ejercicio que vamos a hacer hoy. Y van a ver que queda muy bonito y es, eh, digamos, todo lo que sale es como lógico. Ok. Esta es la parte que, sí, dígame. Sí, ya tiene más sentido porque no lo agarraba ellos como, pero ¿por qué la cancela? Pero ya. Sí, porque a mí me interesa, yo no quiero hacer un volumen de control de toda la masa del sistema, Ujú. sino que voy a poner la lupa en un pedacito y la divido entre la masa, analizo todo lo que está pasando ahí, analizo la velocidad al cuadrado, analizo el volumen nada más, y después digo, si eso funciona para este pedacito, tiene Tiene que que funcionar funcionar para todos, ¿eh? para el todo y lo multiplico por el todo y ya. Ok, está bien, Ese es, profe. eso es el transporte de Reynolds. Trabajar con una sección de la, del sistema. Es como cuando hacen encuestas, ¿verdad? Que no encuestan a todo el mundo, solo sacan unos cuentos más representativos, analizan eso y dicen, y lo multiplico por la masa de gente. Y esto es lo que piensa el país. Bueno, algo así, pero muchísimo más lógico, digamos. Porque hay que tomar en cuenta ciertas, ¿cómo se llama? Ciertos datos iniciales. Por ejemplo, si el fluido tiene mucha diferencia entre una parte y otra, es muy heterogéneo, yo no puedo decir que lo que se comporta para una parte en el centro es lo mismo que para el borde. Yo tengo que saber escoger. Profe. Creo que se le cayó la conexión, porque a mí también se me Ah, cortó. sí, Ajá, yo sé sí, que era yo. sí, yo también, yo por eso le pregunté, yo como, profe. Estaba escribiendo yo también porque es la segunda vez que pasa. Ok, no esperemos entonces. Pero por ahora ya entendimos. A procesar esta vaina. Esta vaina más y sólidos también. Y todo lo que nos queda. Ya, Aquí profe. estoy, aquí Sí, estoy. Se sí, salió un momento. sí, vi donde se me cortó ahí un poquitito, pero ya. Sí, sí, claro. Pero ¿se ve la pantalla otra vez? ¿O No, la profe. comparto de nuevo? La Sí, comparto de nuevo. sí, profe. Ok. Sí, sí, salí, pero fue una cuestión así rápida. Ok, veamos esto. Me di cuenta porque perdí el indicadorcillo esta cosita. Vean que este es el tiempo T, cualquiera, la figura A,
Y esto, la figura B, es lo que ocurre en un tiempo t más un dt, o sea, un momento después del inicio. Voy a explicarlo, ahí está apuntado, pero lo que quiero es que vean esto. Si yo defino esto, se ve como un área, pero digamos, imagínenselo que es un volumen. Este volumen de control que está aquí por esta definido por esta línea llena, que se llama número 2. Si eso es el volumen de control en el tiempo t, y después de un tiempo delta t inmediato después, yo veo que todo el volumen de control, 2, véanlo aquí, se movió siguiendo las líneas de la velocidad. Digamos, esto es la velocidad del flujo. El flujo está moviéndose en esta dirección. Y yo decidí definir esto como mi volumen de control. Voy a analizar lo que está aquí adentro. Pero después de un tiempo delta t, el volumen, todo el fluido que estaba aquí, se movió como estaba, se va moviendo hacia allá todo ese fluido, no sé si siguen esta línea de puntos, todo esto era exactamente lo que había adentro de este volumen de control en el tiempo t, en el tiempo del t más delta t, va por aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Que al pasar de acá al tiempo siguiente, una cantidad del volumen de control que yo estoy viendo, porque yo le estoy siguiendo la pista solamente a este pedazo, ¿verdad? Porque este es mi volumen de control. Pero toda esta zona 3 estuvo, en el instante anterior estuvo dentro del volumen de control. Y toda esta zona que está aquí, número 1, no estaba en el volumen de control. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado entre el tiempo t y el tiempo delta t? Que hay una cantidad de fluido que está metida dentro del volumen de control, ha habido una cantidad de fluido que se salió del volumen de control y hay una cantidad de fluido que entró al volumen de control. No sé si queda claro. Sí, profe. Ok. Entonces, yo no puedo evitar que a mi volumen de control, que yo lo estoy observando ahí con lupa, se le salga fluido, porque el fluido se está moviendo y tiene que pasar por la pared de salida una cantidad, un área, ¿verdad? La tiene que atravesar un área de salida. Imagínense, supóngase que todo este borde de aquí es el área de salida. Todo lo que está rayado aquí como 3 salió del volumen de control y todo esto que está aquí en 1 entró al volumen de control. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado entre la situación del tiempo t y el tiempo t más de t? De que el volumen que yo tenía aquí, parte de él salió, cosas que no estaban dentro, parte del volumen entró, y aquí adentro podría haber cambiado. Por ejemplo, imagínense que es aire. Aquí pudo haber entrado un poco de aire y no salido nada. Entonces aumenta la cantidad de masa, ¿cierto? Porque entró aire y no salió nada. O puede salir aire y no entrar nada. O sea que voy a como desinflar una llanta, ¿verdad? Voy a perder la presión. Entonces yo tengo que considerar 3 cosas. Tengo que considerar qué pasa dentro del volumen de control, ¿verdad? ¿Qué fue lo que salió y qué fue lo que entró? Básicamente de eso se trata. ¿Ok? Entonces tengo 3 áreas, ¿verdad? Tengo el volumen 2, que era el volumen inicial, que sigue siendo aquí el volumen de lo que quedó, que era inicialmente lo que estaba ahí, ¿verdad? Se redujo, 2 se redujo. Entró 1 y 3 fue lo que salió del volumen de control. Ok, entonces en el tiempo delta t, t más delta t, podemos decir que ha salido un fluido contenido el volumen 3 y ha entrado lo que se llama el volumen 1. Eso ya se los expliqué. Voy a seguir acá. Entonces, ¿qué pasó con la propiedad extensiva n entre el instante t y delta t? Digamos la masa. ¿Qué más? ¿Cuánta masa? Hablemos de la masa. Si esto es la masa que hay en el instante t más delta t menos la que había en el inicio es el cambio de la masa, o si es la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento que hay en el instante t más delta t menos lo que hay en el momento t anterior, esto es el cambio, ¿verdad? De la propiedad extensiva. ¿Y eso aquí tiene que ser igual? ¿Verdad? A lo que hay en el segundo en t más delta t. ¿Qué es lo que hay en el t más delta t? Está la integral de ¿quién?
de la propiedad dividida entre la masa, ¿verdad? Multiplicada por rho de V. Esto es una V. ¿Qué es rho de V? Es masa, ¿cierto? Rho por delta V integrado en todo el volumen que obtengo aquí. Masa. Entonces, como esto es entre masa, al multiplicarlo por la masa, me vuelve a quedar la propiedad extensiva otra vez, ¿verdad? ¿Se Sí. entiende? ¿Se entiende eso? Entonces, si O yo sea, es aquí, el cambio de la masa. rho delta V es la masa y N es la propiedad que yo estoy analizando. Si quiero analizar la cantidad de movimiento, bueno, si quiero analizar la masa, aquí sería un 1. 1 por rho por dV, y si lo integro, da masa. Ok. Si quiero Sí. analizar la cantidad de movimiento, que aquí sería V por rho por dV, daría cantidad de movimiento, porque masa, velocidad por masa, ¿verdad? Entonces, aquí está la cantidad de intensiva que hay dentro, integrada dentro del volumen 2. Es esta de aquí, ¿verdad? Porque es el tiempo T más delta T. Esto, más lo que hay en el volumen 3, que es este de acá, que es la propiedad intensiva multiplicada por la masa, ¿verdad? Sería todo este volumen de acá, menos lo que había en 2, ¿verdad? Y lo que había en 2 es esto. Entonces, ¿qué es el cambio? De lo que hay ahora menos lo que había antes. Básicamente eso es, no he dicho nada, ¿verdad? Entonces vamos a ver, lo interesante es que aquí, como yo lo dividí, esta n es la propiedad n entre la masa, cuando la integro y la multiplico por la masa, voy a volver otra vez a tener n. Eso es todo lo que estoy diciendo ahí. Ahora, si hago un poquillo de trampa, y esto es un ardid matemático, y sumo y resto lo que hay en la integral del área 1 de la propiedad intensiva en el momento t más delta t entre dt, si esto lo sumo a los dos lados, me queda algo muy interesante. Me queda que el cambio de la propiedad intensiva con respecto al tiempo sería la propiedad intensiva integrada que hay en el momento t más delta t menos lo que había en un inicio, más lo que hay en el volumen 3, en el momento t más delta t, menos lo que había en el 1 en el momento t más delta t. Esto simplemente es para acomodarlo y poderlo despejar. Ahora, si hacemos que delta t tienda a 0, entonces esto es la derivada, ¿cierto? Entonces, el cambio de la propiedad n que quiero analizar con respecto al tiempo sería esto de aquí. Entonces, ahora, mejor dicho, todo esto de acá es igual al cambio de la propiedad con respecto al tiempo. Y ahora vamos a separar las dos partes. Vean que la integral del área 2 de la propiedad intensiva por la densidad y integrado en el volumen, menos lo que hay en el 1, integrado en todo su volumen 1, en el momento t más delta t, menos lo que había en el inicio. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué es? Esto es el cambio de lo que hay dentro del volumen de control. Vean que si yo integro en todo el volumen de control la propiedad, esto es todo el volumen de control, eso es la propiedad dentro del volumen de control, pero está derivado. Entonces, es el cambio de lo que hay dentro del volumen de control. Y estos otros dos componentes que me quedan es lo que hay en el volumen de control en la parte 3, o sea, lo que salió, menos lo que hay en el volumen de control en el 1, o sea, lo que entró nuevo. ¿Y eso qué sería? La integral de la superficie de control, lo que atravesó la superficie de control, ¿verdad? Con una velocidad atravesando un área. Y otra vez, volviendo a aquello que habíamos analizado la vez pasada, si la velocidad y el área tienen la misma dirección, estoy saliendo. Y si la velocidad y el vector de área son más de 90 grados, entonces estoy entrando. ¿Qué significa esto? Ahora lo voy a poner aquí más claro. Y este es el resumen. Así de simple, dice. Ya después de todo ese análisis, y ya van a entender que esto, digamos, es muy ingenioso.
cambio de la propiedad intensiva es igual al cambio de lo que hay dentro del volumen de control más lo que entra menos lo que sale. Esta parte de aquí, no sé si ven que es velocidad por dA, eso es velocidad atravesando el área, multiplicado por la densidad. Recuerden que velocidad por área, ¿qué da? Flujo. Velocidad por área da caudal, ¿cierto? Esto es un caudal que entra o que sale, que tiene una densidad, ¿verdad? Entonces una masa que se está moviendo, esto es un caudal de masa, que si lo multiplico por la velocidad obtengo esta cantidad de movimiento. Si lo multiplico por velocidad al cuadrado obtengo energía. Entonces esta es la energía o la velocidad o la masa que está entrando, saliendo del sistema. Y esto es lo que está pasando dentro del sistema. Ahora, para resumir lo que les decía. En un inicio tengo esta cantidad de fluido que se está moviendo, le tomo esta foto, le tomo otra foto inmediatamente en un tiempo después y yo sé que todo esto salió. Entonces yo analizo la velocidad con que eso salió por aquí y lo divido entre el área por la cual salió. Eso sería un componente de esto. Y también esto es un volumen que está entrando y atravesando esta pared. Yo necesito saber la velocidad con que eso está entrando y el área por la cual está entrando. Y lo que quedó, esto de aquí, es este volumen que está acá. El cambio de esto, ¿verdad? El cambio de esto es lo que había antes a lo que hay después. Va a depender de lo que entre y de lo que sale. Básicamente eso es lo que quiere decir. O sea, el cambio en el tiempo de la propiedad de n, cualquiera que sea, en el sistema es igual al cambio de la propiedad en el volumen de control. O sea, imagínense la masa. Vamos a analizar la masa. Entonces, el cambio de la masa en todo el sistema es igual al cambio de la masa dentro del volumen de control. Imagínense si la densidad aumenta o si el volumen disminuye o el volumen aumenta, ¿verdad? Eso es el cambio que hay de la cantidad de masa dentro del volumen de control. Más la cantidad de masa que se salió, menos la cantidad de masa que entró. De eso se trata, digamos, el teorema de transporte de Reynolds. Entonces, con este teorema de transporte de Reynolds vamos a analizar y vamos a estudiar el comportamiento de la masa, de la cantidad de movimiento, de la energía y el momento angular, que son las 4 cosas que nos interesan, digamos, que siempre nos han interesado en los cursos de física y eso. Profe, Sí. y no exactamente, no tiene que exactamente lo mismo que entra es lo mismo que sale, no. No No, exactamente, tiene que pasar. no, imagínese, y ese es el ejercicio que quiero hacer ahora. Imagínese un tanque de agua. ¿Ok? El tanque de agua, digamos, tiene un tubo por donde sale el agua. Salen 50 litros. Y usted está afuera. Ujú. Y usted está en el lado de afuera con una llave, con una de estas, una válvula, y usted dice, voy a cerrarle la entrada. ¿Qué pasa si usted le cierra la entrada? Le está entrando nada y le está saliendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si le está Ok. entrando nada y le está saliendo agua? ¿Qué pasa con el tanque? Se vacía. Exacto, entonces el volumen se está reduciendo. Entonces, en este caso, como este tiene un valor, esto es 0, necesariamente este tiene que ir haciendo más pequeñito. Imagínense lo corrido más para allá y más para allá, más para allá. Llega un momento en que todo este volumen Ya no existe. pasó a la pared. Ahora, el caso contrario. El tanque está cerrada la salida, pero abierta la entrada. Entonces le entra y le entra y le entra. Pero no le sale. ¿Qué va a pasar con el volumen de control? Se va a hacer más grande. Se va a hacer más grande. Ahora, ¿qué pasa si llega un momento de equilibrio? Exactamente lo que entra sale. No pasa nada, queda igual, ¿no? El tanque queda igual, pero sí está entrando y saliendo. Entonces usted no me puede decir que no está pasando nada, no, sí está pasando, pero esta parte de acá es 0 porque es permanente. Lo que entra sale. Ah, ¿Qué significa? Que esto de acá, es lo el que cambio pasa nada por un más. lado, tiene que entrar por el otro. Pero si no son iguales, significa que algo tiene que pasar con volumen de control. Imagínese un globo que está saliéndole aire. Está inflado y usted lo suelta. Ujú.
entonces le está saliendo aire. ¿Qué va a pasar con el globo? Se va a hacer cada vez más pequeño, porque al tener menos volumen, el globo se hace más pequeño. Ujú. Entonces Ok. podría haber equilibrio, que lo mismo que entra sale, podría haber no equilibrio, lo mismo, o sea, entra más de lo que sale, o puede ser que al revés, que salga más de lo que entra. ¿Ok? Ok. Está bien, profe. Pero también podría pasar otra cosa, que lo que le entra sea variable, o lo que le sale sea variable. Por ejemplo, que vengan oleajes y le comience a entrar, no sé, le está entrando 10 litros por segundo y de pronto 100 litros por segundo y después baja otra vez y sube otra vez. ¿Qué pasa Que no con el sea un volumen? flujo constante. Entonces habría cambio de volumen con respecto al tiempo, ¿verdad? La propiedad Ok. cambiaría no solamente por el hecho de que algo entre, algo sale, sino que por la diferencia de lo que entra y lo que sale. Ok. Está bien, profe. Entonces vamos a tratar de explicarlo, ¿ok? La versión diferencial no la vamos a ver hoy, la voy a ver la próxima lección, porque, bueno, y vamos a ver la ecuación de continuidad. O sea, la ecuación de continuidad es la ecuación de conservación de la masa. Vieron que la primera, cuando les dije que íbamos a dividir n entre la masa, pero si n era la masa, entonces me queda 1, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo con la parte integral. Se puede hacer diferencial, pero es más bonito así con integrales. Ok. Si la variable extensiva es la masa, o sea, si n es la masa, entonces si yo voy a dividir la masa n entre m, me va a quedar 1. Entonces, dado que la masa en el sistema no puede cambiar, recuerden que eso sí es cierto que no puede cambiar, ¿verdad? La masa no la puedo crear ni destruir a menos de que estemos en la física teórica. ¿Cómo es? Estamos en la física clásica, no. Ok, el teorema de transporte de Reynolds, ¿cómo quedaría? D de m entre dt, porque esto es n, ¿verdad? D de m entre dt, o sea, el cambio de la masa con respecto al tiempo tiene que ser igual a ¿qué? A 1 por la densidad por el diferencial de volumen. Esto es para que no se confunda con velocidad, esta v, ¿ok? Es como una A de cabeza, pero es velocidad, volumen, ¿verdad? El cambio dentro del volumen de control de la n, pero n aquí es un 1, ¿ok? ¿Sí? Más la integral en todas las superficies de control de 1 por la densidad por la velocidad punto el área. ¿Qué significa esto? La velocidad que atraviesa las áreas multiplicada por la densidad más la densidad de todo el volumen y lo que cambia de esa velocidad. Ahora, si vamos a simplificar un poquito, podemos decir, ¿qué pasa si el flujo es permanente? Si el flujo es permanente, ¿se acuerdan? El flujo es permanente, entonces el cambio del volumen en el volumen de control tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo mismo que entra tiene que ser igual a lo que sale. ¿Ok? Porque si esto se va haciendo más grande, significa que le está saliendo más caudal de lo que le está entrando. Entonces el caudal se está perdiendo, ¿cierto? O está apareciendo. Entonces, si el flujo es permanente, este lado de la ecuación es 0. Por lo tanto, la integral en las superficies de control de la densidad por la velocidad y el área tiene que ser igual a 0, porque vean que la masa no cambia con el tiempo. Entonces, ¿qué significa? Que el volumen, la cantidad de la propiedad intensiva a la salida tiene que ser igual a lo de la cantidad a la entrada. Y aquí podrían pasar dos cosas. Si la densidad es la misma, porque la densidad no cambia, digamos que a lo largo de la entrada a la salida, la densidad es la misma, entonces la velocidad con que entra tiene que ser igual a la velocidad con que sale, dependiendo si el área es igual. Si las áreas son diferentes, entonces hay una proporción de las velocidades de lo que entra y lo que sale. ¿Qué significa eso? Que al final, cuando el flujo es permanente, el caudal de salida tiene que ser igual al caudal de entrada. No sé si queda claro esto. Sí, profe. Ok. Entonces veámoslo aquí más simplificado. Siguiendo eso, la integral de toda la superficie de salida
de la velocidad por el diferencial de área multiplicado por la densidad de salida menos la densidad de entrada por la integral de la superficie de entrada de la velocidad por el diferencial de área tiene que ser igual a 0. ¿Y qué me dice esto? De que yo tengo que la densidad por el caudal de salida tiene que ser menos la densidad del caudal de entrada tiene que ser igual a 0. Entonces, aquí si las densidades cambian, los caudales tienen que cambiar, ¿verdad? Ahora, recordando que caudal es velocidad por área, ¿verdad? Entonces nos queda que esto de acá, caudal por una densidad, lo llamamos caudal másico, o sea, la cantidad de masa que se está moviendo, no la cantidad de volumen que se está moviendo. Nos queda esta igualdad, que la densidad a la salida por la velocidad a la salida por el área a la salida tiene que ser igual a la velocidad, a la densidad de la entrada por la velocidad de la entrada por el área de la entrada. ¿Ok? Esto pasa mucho en las turbinas, que el aire sale menos denso. Entra más denso y sale menos denso. Entonces, ¿qué significa? Que sale más velocidad. ¿Ok? No sé si queda claro eso. Sí, profe. Ok. Aunque las áreas sean las mismas. Ahora, si es un flujo permanente e incompresible, o sea, agua, por ejemplo, y flujo permanente, la densidad es básicamente constante. Entonces, estos dos se cancelan, ¿verdad? Y nos queda que la velocidad 2 por el área 2 tiene que ser igual a la velocidad 1 por el área 1. Si las dos áreas son iguales, entonces las dos velocidades son iguales. Pero imagínense que esto se va haciendo como la boquilla, ¿verdad? Que va siendo más pequeño acá. Entonces, este es el caso aquel que vimos de la boquilla. La velocidad de entrada tiene que ser menor que la velocidad de salida. ¿Por qué? Porque la cantidad de masa tiene que conservarse. Ahora, si existen varias salidas, obviamente, ¿verdad? Si imagínense un tubo que se hace una Y o una cosa así, entonces la sumatoria de la densidad por la velocidad por el área de salida, todas las sumatorias tienen que ser igual a la sumatoria de todas las velocidades, densidades y áreas multiplicadas. Profe, Sí, dígame. eso no sería como análogo a la ley de Pascal, por así decirlo. Que en vez de estar el flujo confinado, es nada más que está en movimiento, ¿o no? Sí, es muy parecido. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta de que lo que se conserva es la masa. Ujú. Entonces, ¿la masa qué es? La masa es densidad por volumen. Ahora, como se está moviendo, densidad por volumen en movimiento. Entonces, el caudal másico, o sea, la cantidad de masa, ¿verdad? Porque estamos analizando la masa, el caudal másico tiene que ser igual al inicio que al final. Si la densidad se mantiene constante, entonces yo puedo obviar el caudal másico y decir, como estos dos se cancelan, voy a trabajar solo con el caudal. Si las áreas son iguales, ¿qué me importa? Entonces el caudal, me interesa solo las velocidades. No sé si ven que uno puede ir simplificando estos análisis. Sí. Sí, ok. Está un colorario, digamos, de cuando lo analizamos diferencialmente. El cambio de velocidad con respecto a X y el cambio de velocidad con respecto a Y y el cambio de velocidad con respecto a Z tiene que ser igual a 0 cuando estamos hablando de una cantidad de masa, ¿verdad? Y vamos a hacer un ejemplo de algo así muy parecido. Ok, este es el ejemplo de un codo que por ahí lo tengo. Entonces, importante, ¿cuál es el resultado de todo esto? Que las ecuaciones de continuidad me dicen que cuando tengo que tomar en cuenta la densidad, porque puede cambiar, tengo que densidad 2 por velocidad 2 por área 2 tiene que ser igual a densidad 1 por velocidad 1 por área 1. Si las densidades no cambian, entonces puedo venir y reducir la expresión a que la velocidad 2 por el área 2 tiene que ser igual a la velocidad 1 por área 1. Eso es producto de aquella ecuación. Y lo podemos ver en sumatoria. Básicamente de eso se trata. Veamos este ejercicio y ahorita hacemos uno muchísimo más interesante. Dice, se tarda 50 segundos en llenar una cubeta de 12 litros con una manguera de jardín de 12 milímetros de diámetro, cuya boquilla se reduce a 5 milímetros. Determine el caudal volumétrico y el caudal másico
y la velocidad promedio del flujo en la salida de la boquilla y en la manguera. Vean que este ya lo hicimos en el video pasado, pero me interesa el caudal volumétrico y el caudal másico. A ver si lo logramos entender. Ah, bueno, ese no les puse la solución, ¿ve? Para ver. No está la solución. Entonces voy a compartirles aquí una hoja y lo vamos a resolver. Vean que tenemos que esto tarda de aquí a acá en llenar 50 segundos. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que todo este volumen de 12 litros lo lleno en 50 segundos. Aquí tengo un caudal de entrada, no tengo caudal de salida y por lo tanto el volumen desde cero aumenta hasta los 12 litros. Básicamente eso es una de las condiciones. Ok, vamos a ver aquí. Este se lo vamos a hacer ahorita. Vamos a... Vean una cosa, entonces, la manguera, vamos a apuntar aquí, la manguera, ¿qué datos tiene uno sobre la manguera? El diámetro es igual a 12 milímetros. ¿Ok? La cubeta tiene un volumen, ¿ok?, de 12 litros. Entonces, básicamente, nosotros tenemos aquí un caudal que entra, ¿verdad? Un caudal de entrada. Y tenemos aquí un volumen. ¿Cuál es el cambio de la masa aquí? Si lo vemos como así, dn entre dt sería igual ese sería el cambio con respecto al de la densidad, 1 por la densidad, perdón, y esto es una integral, en todo el volumen de control de esto, más la integral de la superficie de control de la densidad por la velocidad por el diferencial de área. Entonces, como esto es 0, ¿verdad? Me queda así. Esta integral de la densidad por el volumen, ¿qué es? Me queda la derivada de, digamos que como es agua, la densidad la saco. Y la integral del volumen me queda la derivada del volumen con respecto al tiempo. Más, vea que solo le entra y no le sale. Entonces, más 0, que es lo que le sale, menos la integral de esto. La velocidad es constante, entonces la puedo sacar. Entonces, ρ por v y la integral del dA es el área. O sea que me queda que densidad por el cambio de volumen con respecto al tiempo tiene que ser igual a la densidad por la velocidad por el área. O sea que el cambio de volumen con respecto al tiempo, lo puedo poner ya en estos términos, este se saca con este, me queda igual a velocidad por área. ¿Y qué es cambio de volumen con respecto al tiempo? Q, ¿verdad? Y Q es igual a la velocidad por el área. Era tan simple como hacerlo así. Pero vean que sí tiene aplicación. O sea, ahora sí. El área. Ahora bien, vean que yo tengo que dv dt, perdón, así, es aproximadamente igual al delta v entre el delta t.
Y yo sé que el cambio de volumen son 12 litros y el delta T dijimos que era, ay, no me fijé en el ejercicio. Voy a fijarme aquí. 50 segundos y 12 litros. Entre 50 segundos. ¿Okay? Entonces el caudal sería 0.012 litros. Así. Entre 50. Ese sería delta U delta T, que ese es el caudal, y eso sería igual a la velocidad por el área. El área de la manguera, ¿verdad?, es 12 milímetros pi por 12 milímetros al cuadrado cuartos. Entonces, yo sé que el caudal, voy a buscar la calculadora, es 0.012 entre 50. El caudal es 0,00024 metros cúbicos por segundo. O sea que el caudal es 0,24 litros por segundo. Entonces ahora la velocidad sería 0,24, perdón, entre pi 12 milímetros al cuadrado y esto por 4. Entonces 4 por, lo divido entre pi. La velocidad es 2.122. Algo hice mal. 0.0024 por 4 entre pi. Y eso sí. Fallé un montón. Un dedazo. 2. Por 10 a la menos 2. Ok, metros por segundo. Voy a tener que hacer esos números porque no, me dio diferente los dos tiros. 0.00024. Una vez más. Sí. Otra vez. Sí, es 212. Profe, yo lo acabo de hacer y me da 2.12 también. ¿212? 212. Ok, sí. Sí. No sé por qué primero lo vi y después dudé y metí los dedos. Entonces ya encontramos el caudal volumétrico y el caudal másico. El caudal másico, que es ρ por Q, lo ponemos así, M', el cambio de masa por unidad de tiempo, que sería densidad del agua, ¿verdad? ¿Y cuál es la densidad del agua? Ρ por Q. Sería 1000 kilogramos por metro cúbico multiplicado por 0,00024 metros cúbicos por segundo. Entonces, esto sería 1000. 2.4, ¿verdad? 0.24. 0,24 kilogramos
por segundo. O sea que se mueven 0,24 kilogramos por cada segundo. Esa es la idea de esto. Okay. ¿Hay dudas de este? Vean que sí se aplica el término el teorema de transportes. La velocidad promedio del flujo en la salida de la boquilla y en la manguera, ¿cómo sería? Ese nos quedaba la parte B. Voy a devolverme para que lo hagamos. Recuerden lo que habíamos encontrado. Si la densidad a la entrada tiene que ser igual a la densidad por el caudal a la salida. Como las dos densidades son iguales, entonces yo tengo que el caudal de la entrada tiene que ser igual al caudal a la salida. ¿Y esto qué significaba? Que la velocidad a la entrada por el área a la entrada tiene que ser igual a la velocidad a la salida por el área a la salida. Entonces, ¿cuál es la velocidad en la boquilla? Recuerden que el diámetro a la entrada de la boquilla es 12 milímetros. Y el diámetro a la salida es 5 milímetros. Recuerden la boquilla, ya la habíamos hecho y era exactamente esa misma. Aquí mide 5 y aquí mide 12. Pero vean qué interesante aquí. La velocidad de la entrada multiplicado por pi por el diámetro, que es a la entrada, ¿verdad? Diámetro a la entrada. Entre 4, esto es el área al cuadrado. Tiene que ser igual a la velocidad de salida multiplicado por pi por el diámetro de salida al cuadrado entre 4. Este y este se cancelan, este y este se cancelan. Vean que la velocidad de entrada por el diámetro de entrada al cuadrado entre el diámetro de salida al cuadrado tiene que ser igual a la velocidad de salida. Eso es una característica de la cantidad, de la conservación de la cantidad de masa cuando la densidad es, ¿verdad?, constante, o sea, que cuando no hay cambios Entonces, esto sería la velocidad de la entrada. Voy a volver la hoja para acordarme. 2.12, ¿cierto? La hemos peleado mucho. 2.12 multiplicado por el diámetro, que sería 12 al cuadrado. Vean que no importan las unidades porque se me van a cancelar. Entre 5 al cuadrado. Y alguien con calculadora. 2.12 por 12 al cuadrado. Profe, me dio 12.21. 12.21, sí. Sí, a mí también. Ok. 12.21 metros por segundo. Ok. Entonces, esto es otra forma de verlo, ¿verdad? Que la velocidad 1 por el diámetro 1 al cuadrado tiene que ser igual a la velocidad 2 por el diámetro 2 al cuadrado. Y eso no está en la presentación, pero está implícito, ¿verdad? Veámoslo acá. En la presentación yo les puse aquí, ¿verdad? V2 por A2 es igual a V1 por A1, pero en realidad las áreas son pi, si son tubos, entonces con tuberías el diámetro es lo que nos importa, el diámetro al cuadrado. ¿Y eso qué significa? Que la velocidad aumenta con la variación de los cuadrados de los diámetros. Entonces, bajó a un poquito menos de la mitad, pero ¿cuánto subió? ¿Lo ven? De 2.12 a 12.21, o sea, subió un montón. ¿Por qué? Por el hecho de que sean las relaciones de los cuadrados. Por eso las aceleraciones no eran constantes en aquel ejercicio que hicimos de la boquilla la vez pasada. No sé si estamos. Una pregunta. ¿Sí? Decía la velocidad promedio del flujo
¿Cuál sería? La que hemos calculado. La velocidad promedio. Sí, es que dice velocidad promedio y Ajá. a la salida de la boquilla y en la manguera. Sí, sí, la velocidad promedio, ¿qué sería? 212 más 1221 entre 2. Ok, ok. Gracias. Sí, pero la velocidad promedio a la salida y la velocidad promedio a la entrada. Recuérdese que la distribución de velocidades no es lineal tampoco. O sea, no es recta. Siempre trabajamos con velocidades. Ok, este ejercicio que está acá en la presentación, se los voy a dejar para que ustedes lo hagan. Está bien, porque vamos a hacer este que les traje, que es el mismo, pero un poquito más difícil. Para hacer yo uno difícil y que ustedes lo puedan repetir ahí. No sé cómo ven este. Ok, entonces pasémonos para acá y hagamos este ejercicio. No sé si pueden ver la letra. Sí se ve, profe. ¿Sí se ve? Sí. Ok. Natalia, ¿cómo la ve? Yo creo que no está, profe. ¿Verdad? Sí, no. Ok. Profe, creo que no se escucha, o no sé si soy solo yo. No, eso iba a decir yo también, que si no sabía si estaba hablando. Seguro tiene el internet inestable, entonces seguro se le fue. Gracias por el dato. ¿Será que me oyen ahora? Ahora sí, Ahora profe. sí, profe. Qué raro, ¿no? El micrófono murió. Bueno, va a tener que gritar porque estoy usando el otro. Entonces, 80 litros por segundo entran en forma permanente, que significa que no cambia con el tiempo. Siempre son 80. No importa. No importa el tiempo t y delta t. Siempre es 80. Y dice, por medio de la tubería inferior, esta, sale un flujo con velocidad, ay, aquí faltó esto, dada por U igual a raíz de 2GH. O sea que aquí sale un caudal con una velocidad de salida dada por esta ecuación. Voy a ponerlo por aquí. La velocidad de salida es raíz de 2G por H. Y H es la altura que hay de agua en un momento cualquiera. Entonces, digamos que esta altura de aquí es H en cualquier momento. Entonces, cuando el agua viene por aquí, aquí sale una velocidad que depende de esta altura. No sé si queda claro ahí. ¿Cuál sería la velocidad cuando el agua está aquí en el puro piso del tanque? 0, ¿verdad? Y cuando el tanque está lleno sería la máxima, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ok, entonces, así, cuando H es igual a 5 metros, ¿verdad? Cuando está el tanque totalmente lleno, ¿cuál sería esta velocidad? Esa velocidad de salida sería raíz de 2 veces por G por 5, ¿verdad? Y veamos las unidades. G es metros entre segundo cuadrado y esta es metros, entonces queda metro cuadrado entre segundo cuadrado, queda metros por segundo cuando lo saco, ¿verdad? Está bien. La velocidad de salida sería la raíz 2 por 9.81 da 16.1962 y por 5 y le saco la raíz. La velocidad de salida es 9,90.
El diámetro de este tubo, ¿verdad? No lo puse, el diámetro de esta tubería es 0.1 metro, que eso es aproximadamente, exactamente, 100 milímetros. Entonces, ¿cuál sería el caudal de salida? Sería 9,90, que es la velocidad multiplicada por el área, que sería pi por 0.1 al cuadrado entre 4. El caudal de salida, así, 9.9. 0,07775 metros cúbicos por segundo, o sea que el caudal de salida es 77,75 litros por segundo. O sea que cuando el tanque está lleno, le sale 77,75 y le entran 80. ¿Qué va a pasar con el tanque? Siempre va a seguir llenando, ¿verdad? Sí, se llena más rápido de lo que de le lo sale. que O sea evacúa, que, sí. ok, siempre y cuando esta válvula que está aquí esté abierta, ese tanque se va a llenar. Ahora sí, ustedes pueden determinar cuánto tiempo va a tardar ese tanque en llenarse. Que esa es la pregunta. Digamos que el tanque, contestemos la primera pregunta, si el tanque está inicialmente vacío, ¿cuánto tiempo tarda en llenarse? Sí, se llena con la diferencia, digamos, duraría en llenarse con la diferencia de las diferencias de flujo, ¿no? De caudal. Sí, perdón, de caudal. Ok, entonces, digamos que la diferencia de caudal, usted me está diciendo que es 80 menos Ah, no, mentira, me equivoqué. 77.75, ¿así? Sí, pero acabo de notar mi error, profe, que varía que varía la velocidad dependiendo de la altura, entonces no sería uniforme ¿Verdad que sí? el cambio, sí. Eso es lo que quería que vieran. Entonces, ¿cuánto dura? ¿Cuánto tiempo durará en llenarse? Podríamos averiguarlo. Ya vimos que no nos sirve ahora eso. No se llena a 2.25 litros por segundo. ¿Por qué? Porque al principio, cuando está vacío, le sale 0. Y si le sale 0, todos los 80 van para arriba. Pero a medida que está llenándose, comienza a salir más y más y más. Y cuando ya está lleno, todavía le sale menos de lo que le entra. O sea que el tanque va a tender a rebalsar. ¿Sí? Entonces, ven aquí donde está el volumen de control y el cambio en el volumen de control. El volumen de control se va haciendo cada vez más grande a medida de que pasa el tiempo. Porque está entrándole un flujo y le está saliendo un flujo diferente. ¿Alguna idea? ¿Se puede integrar, profe, con respecto al tiempo? Así, dn entre dt, si definimos que nuestra n es igual a la masa, ¿verdad? Entonces esto nos quedaría dm entre delta t, aquí es igual a esto. A 0. A 0, exactamente. Ahora, y eso aquí es igual, dn entre delta t, dn entre dt, es igual a el cambio con respecto al tiempo de quién, de la integral de la densidad, porque era por 1, ¿verdad? Por el de V de volumen, más la integral de la superficie de control, esto es todo el área, ¿verdad? El volumen de control. ¿De quién? De ρ por V y de A. ¿Ok? Dijimos que esto es 0, entonces nos queda así. Que el cambio
vamos a hacer esta integral. La densidad es constante, ¿cierto? Como la densidad es constante, y si yo le integro el volumen y la densidad, yo podría decir que la densidad es constante, entonces vamos en orden como la gente. Puedo sacar la densidad al otro lado. Yo sé que esto es 0, ¿verdad? 0 es igual a la densidad multiplicado por el cambio de la integral del volumen de control del dV, esto con respecto al tiempo. Más que lo que le entra menos lo que le sale, ¿se acuerdan ustedes? No, lo que sale menos lo que entra. Entonces, la integral de lo que sale, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le sale? La velocidad de salida multiplicada por un dA menos lo que le entra, que sería la integral de la velocidad de entrada por un dA. Esto en todo el área, voy a correr esto, sí. Esto en todo el área de entrada, de salida, perdón. Creo que esto. Este es el área de salida y este es el área de entrada. ¿Okay? Y los dos perdón, esto multiplicado por la densidad. Como la densidad es una constante, la voy a cancelar de todo lado, ¿verdad? ¿Qué sería la integral del volumen de control del diferencial de volumen? ¿Qué daría? Volumen, ¿verdad? 0 es igual al cambio de volumen. Voy a ponerlo, no los quiero enredar, voy a ponerlo así. ¿Verdad? Si yo integro esto, obtengo volumen. Entonces es la derivada del volumen con respecto al tiempo. Y ahora, ¿qué sería esto? Vea que la velocidad de salida es una constante en todo el área. Y la velocidad de entrada es una constante en todo el área. Que si yo integro en todo el área el diferencial de área, ¿qué me queda? Velocidad de salida por el área de salida menos la velocidad de entrada por el área de entrada. ¿Esto qué es? El caudal permanente que está entrando, ¿cierto? Estos son unos 80 litros por segundo. Ok. La derivada con respecto al tiempo del volumen, ¿qué sería? Sería dV de t, es sinónimo, digamos. Y esto sería igual a la velocidad. Ya que si paso este para acá negativo, este se me vuelve positivo y este negativo. Entonces me queda que me quedan 80 litros por segundo. Recuerden que tengo que trabajar en unidades congruentes. El caudal de entrada sería 0,08 litros metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos por segundo. Entonces aquí me queda 0,08 menos VS, pero VS era esta ecuación, ¿se acuerdan? Si yo llamo a esta variable para allá, la llamo Y, ¿verdad? Entonces me queda que la velocidad en S sería raíz de 2G por Y, que sería la velocidad, por el área de salida. El área de salida es igual a pi por 0.1 al cuadrado entre 4. Vamos a ver. dV entre dt sería igual a 0,08 menos raíz de 19,62 por raíz de y por esto, que sería, lo separé para que se vea bien bonita la ecuación. 19,62 raíz
Y si lo multiplico por pi y por punto 1 al cuadrado, de 4. Ay, me equivoqué. Bueno, 19.62 raíz por pi por punto 1 al cuadrado entre 4. Esto da 7,854 por 10 a la menos 3. ¿Cómo vamos ahí? Bien, profe. Vamos bien. Voy a acomodar esto un poquito aquí arriba para seguir en esta otra hoja. Y seguir aquí con esto. Voy a acomodarme un poquito más. De V de t, entonces sería igual a 0,08 menos 3.4789 por 10 a la menos 3 por y a la menos 1. Voy a ponerlo así. Por raíz de y, ¿cierto? Ahí vamos bien. Sí, profe. Que voy a pasar así. Voy a decir que de v entre, voy a pasar todo esto a dividir acá, entre 0,08 menos 3.4789 por 10 a la menos 3 por y raíz de y, ¿no? Es igual a t. ¿Cómo lo ven eso? Integro a los dos lados. Me queda que el tiempo es igual a la integral, pero lo tengo que integrar desde dónde? Desde 0 hasta 0,5 metros, ¿verdad? Desde 0 hasta 5 de v. De v. Vean que voy a volver a jalar esto acá. Si yo defino aquí esto, y llamo a esta distancia de aquí, de y a esto de aquí, a, yo sé que el de v, ¿verdad?, es igual a por de y. ¿Sí? Sí. Ese a es igual a pi, ¿verdad?, por el diámetro. El diámetro son 10 metros. 10 al cuadrado entre 4. Eso es igual a 25 pi, ¿verdad? 100 entre 4, 25. El área es 25. Entonces, me queda esto así. Me queda 25 pi multiplicado por dy entre 0,08 menos 3,4789 raíz de y. Ese sería el tiempo. ¿Alguien tiene cómo sacar esa integral? El tiempo sería 25 pi, ¿verdad?, por la integral de 0 hasta 5 de dy entre 0,08 menos 3.4789. Uy, me faltó aquí por 10 a la menos 3. Ya dejé cosas botadas. Raíz de y. Vamos a ver.
La integral desde 0 hasta 5. Me está dando 5.252 a mí. Que alguien corrobore. Iba a decir lo mismo, sí. Por, 5.000. por los 25 pi ya. Sí, profe. Ok. El tiempo, yo creo que sí. Yo lo hice hace un rato y me daba así como un montón de horas. El tiempo sería 5.000. 252. Segundos, ¿verdad? Sí. Esto entre, bueno, ya yo no tengo que hacerlo, ya lo hicieron ustedes por mí. Esto sería 52, así. 0.02. Sería 87.533 minutos. 52. Sí. Ahora, revísenme estos cálculos porque a veces yo... Sí. Profe, era por 10 a la menos 3, ¿verdad? Menos 3,4789 por 10 a la menos 3. Ah, bueno, sí, ahí lo vi, es que estaba viendo el de la izquierda. Olvídalo. Sí, es que aquí lo tuve que poner aquí abajo. Ok. Sí, lo revisó. Lo estoy volviendo a calcular, profe. Y sí, Sí, me da lo mismo, 5.252,02. Sí, a mí ok. también, profe. 1 hora y resto de tiempo. Ok. Ahora bien, 1 hora con 46 minutos, sí. No, 1 hora con 46, perdón. 1 hora 46 minutos. Ok. Esa era la primera pregunta. ¿Cómo haríamos para calcular ahora sí? El tanque está lleno y se le cierra la entrada. O sea, cerramos aquí, el caudal de entrada ya es 0. ¿Cuánto tardará en vaciarse? ¿Cómo quedaría la integral ahora? Profe, ¿Sí? es 1 hora y 27 minutos. Es que es 1.46 horas. Ah, entendí mal. No fui yo el que me expliqué mal. 1.46 horas. Sí, ¿Así? señor. Sí, Sí. Y 46, un 46avo de horas son 27.6 minutos. menos de 30 minutos. ¿Sí? Ok, los números al final no me importa tanto como que entiendan, digamos, la lógica de esto, ¿verdad? Vean que lo que cambia en volumen tiene que depender de qué, de lo que le entra menos lo que sale, que era lo que habíamos dicho, ¿verdad? ¿Sí? No sé si queda alguna, si la idea queda clara de cómo que esto es que se maneja, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿cómo haríamos para calcular el tanque está lleno y se cierra la entrada? Este de aquí es 0, ¿verdad? Y entonces, como ese sería 0, todo es lo mismo, exceptuando que en esta integral acá, este 0,08 es 0. ¿Sí? Y este signo negativo me va a decir que el tiempo es negativo porque el caudal va vaciando, pero en realidad no, el tiempo no nos va a negativo, ¿verdad? El tiempo es al contrario, simplemente, que todo es salida. ¿Estamos? Sí. Ok. El último ejercicio que tenía pensado que viéramos hoy, y ese les queda, digamos, tal vez si ustedes quieren, yo lo podría volver a hacer así como ya más ordenado en el escritorio. Vean que estoy en mi oficina, hoy no me pude ir para la casa.
Entonces aquí es un poco incómodo. Entonces, si hubo dudas, cualquier cosa, pregúnteme y yo les puedo resolver más cosas. Lo que quería que analizáramos es, imagínense que viene una tubería con una velocidad de entrada y esto tiene un diámetro de entrada D. Y la tubería viene y a partir de cierto punto cambia de dirección. Y aquí yo voy a tener una velocidad de salida. Si yo analizo esto vectorialmente, yo sé que la velocidad de entrada es en X y la velocidad de salida, yo lo voy a tener una velocidad de salida en X y una velocidad de salida en Y. Ahora, si este diámetro es el mismo, entonces, si nosotros hacemos el análisis del tubo de control, ven que es un tubo de control medio raro, porque tiene una salida en una dirección diferente a la dirección de entrada. Sin embargo, la velocidad de salida, no vista vectorialmente, sino vista en forma de, como norma, la norma de la velocidad de salida tiene que ser igual a la norma de la velocidad de entrada, pero vectorialmente no, vamos a salir con una inclinación. Hay un cambio en la velocidad en X y ese cambio tiene que ser igual al aumento de la velocidad en Y a lo largo de la distancia. Entonces, aquí es donde aquel concepto que les dije que lo íbamos a repasar, nos dice esto, que el cambio de la velocidad a lo largo de la distancia en X más el cambio de la velocidad a lo largo de la distancia en Y tiene que ser igual a 0. ¿Qué significa eso? Que a medida que la velocidad en Y aumenta, tiene que ir disminuyendo la velocidad en X. Y es lógico porque aquí el vector está con esta dirección. El caso más dramático, ¿verdad? Que aquí Vx es un valor y aquí Vy es un valor. Si yo digo que V sub 0x tiene un valor y aquí V sub 0, perdón, V final en X tiene que ser 0, porque toda la velocidad en X que se fue perdiendo tiene que haberla ido ganando en Y. ¿Por qué? Porque por el hecho de que tiene que haber conservación de la cantidad de masa. Si yo no tengo continuidad aquí en la salida de velocidad en X, tiene que haber ganado velocidad en Y. Eso es importante a la hora de que entendamos esto vectorialmente. ¿Okay? Pero es más fácil analizarlo no vectorialmente, sino en forma de ups, perdón. Si no analizo vectores, Vy por la área de salida tiene que ser igual a Vx por la velocidad de entrada y eso me conserva la cantidad de masa. Pero también se puede analizar vectorialmente. Lo que pierdo en un lado tengo que ganarlo en la otra componente. Y básicamente eso, con eso quería concluir. Ya son las 8:30 de la noche. No hicimos recreo. Es que estoy en la oficina, ya me quiero ir para la casa. Entonces, yo creo que vamos a parar por aquí. Si tienen dudas, preguntas, antes de que terminemos. De la presentación les queda ahí el ejercicio, por favor, háganse el que está en la presentación, que es muy similar a este que hicimos, solo que con otros valores, a ver cómo les resulta. ¿Preguntas, dudas? Profe, una pregunta. Sí, claro. Eso, digamos, eso último que explicó siempre se tiene que cumplir, ¿verdad? Por lo de conservación de masas. Sí, a menos de que
la masa cambie. Entonces aquí yo tendría que tomar en cuenta la densidad y el área, ¿verdad? Entonces hacerlo con caudales. Pero si el diámetro es el mismo, lo lógico es que si esta velocidad viene aquí, tiene que convertirse en otra velocidad. A menos de que haya pérdida de energía, pero las pérdidas de energía lo vemos mucho al final. Todavía no hemos llegado a ver energía. Vean que vamos a analizar así. De n de t, ¿verdad? Cuando n es igual a la masa, es esto que lo que acabamos de hacer. Cuando n va a ser igual a masa por velocidad, que es cantidad de movimiento, entonces, cuando hablábamos de masa, es caudal. Cuando hablamos de masa por velocidad, son fuerzas, ¿verdad? Y si estamos hablando de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, estamos hablando de energía, ¿verdad? Y entonces, en todos estos casos, vamos a hacer conservación de la cantidad de la conservación, ¿verdad? Analizando el cambio de n con respecto a dt. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer así. Ya hicimos esto, dm dt. Vamos a hacer dmv dt. Vamos a hacer dm cruz v. ¿Qué era m cruz? No, perdón. R cruz v. Momento angular, ¿verdad? Cantidad de movimiento lineal, cantidad de movimiento angular. Y de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado con respecto al dt. Entonces, energía, cantidad de movimiento angular, cantidad de movimiento lineal y masa. Y de eso se trata el curso. Cuando lleguemos a la parte de energía, de ahí en adelante seguimos con ecuaciones de conservación de la energía, pérdidas de energía, potencia de motores y un montón de cosas más que están relacionadas con este tema. Espero que les entre la intriga y vean que todo se hace con este teorema de transporte de Reynolds, que es bastante ingenioso. Ojalá les guste. ¿Alguna otra pregunta? Yo quedé con una, bueno, no sé si entonces es que el análisis uno lo entiende después, con eso último que hizo, porque, digamos, en ese caso la velocidad en X es igual a la velocidad en Y. La entrada y la salida son la misma, digamos, si fuera el caso de una tubería. El cambio. Si fuera la misma, entonces, vea que aquí el cambio es que la velocidad en X es, o en X, digamos, y se hace 0. Y esta, o Y era 0, y se hace Y. Por lo tanto, la cantidad, la velocidad va a depender de qué, de que si el diámetro es el mismo. Si el diámetro cambia, ya es otra cosa, porque había que tomar en cuenta la cantidad de movimiento, la cantidad de masa. Pero en estas condiciones, toda la velocidad que se perdió en X no se puede ir para ningún lado. O sea, tiene que, no se puede desvanecer, tiene que cambiar de dirección. Entonces, básicamente eso es lo que quiere decir aquí. Entonces, si bajo ese análisis, si fuera un tubo recto, sale a la misma velocidad que ese tubo curvo. Sí. Y el tubo sería la velocidad. Ahora, la cantidad de energía sí va a cambiar. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de energía que tiene que ver con la fuerza, ¿verdad? Obviamente, acá, ¿verdad? Va a haber una reacción porque esta velocidad pega contra esta pared y la va a empujar para allá. Y esta velocidad pegó para arriba. Entonces, aquí tengo dos reacciones. Una reacción en X y aquí tengo una reacción en Y. Entonces, velocidades se conservan. Pero ¿qué pasa? La energía que venía aquí, por esta fuerza aplicada durante un tiempo, ¿verdad? Fuerza por dt, que es impulso, es energía, es trabajo. Entonces aquí tiene que haber menos energía a medida que vamos avanzando en la teoría. Pero eso no es este capítulo, es el capítulo 7. Pero sí tenemos que entender que la velocidad es la misma. Voy perdiendo energía y vamos a después a ver cómo es que se mide la energía. Pero la velocidad no puede ser diferente porque no puede ser que en un tubo entre por un lado más agua de la que sale por el otro. ¿Qué se hace el agua? ¿Qué se hace la masa? O sea, no podría, ¿verdad? Tiene que conservarse.